documento, da. Bueno, entonces el tema, como habíamos dicho, es trabajar un poquitito o continuar trabajando el concepto de libertad. En este caso vamos a hablar de la libertad como autonomía y lo primero que vamos a hacer es tratar de definir etimológicamente qué significa la palabra autonomía. Etimológicamente significa el origen de la palabra. ¿Cuál es el origen de la palabra? Y ustedes van a encontrar que el texto tiene ahí desarmada la palabra autonomía, que son dos vocablos griegos, que significa autos, que es uno mismo, y nomos, que quiere decir norma. Es decir, una persona es autónoma cuando puede establecer sus propias normas. ¿Sí? Ahí tenemos un ruido de fondo, no sé si es Nacho, a ver ahí. Cuando puede establecer sus propias normas de cómo actuar y decidir en cada momento. Y después el texto dice, ¿eso significa que es libre de decidir y hacer lo que quiera sin tener en cuenta el resto de las personas? Bueno, es todo lo contrario, ¿cierto? Es todo lo contrario. Inclusive aparece una opinión del filósofo Kant, y te pone ahí que es prusiano, que nace en 1724 y muere en 1804. ¿Sí? Prusia es una región de la actual Alemania, que creía justamente que la clave de la autonomía era de que cada persona fuese capaz de guiar su voluntad razonando más o menos así, ¿no? Es decir, que cada uno pudiese hacer este análisis. Mis decisiones y acciones son buenas o correctas si las realiza cualquier otra persona. O sea, si lo mismo que hago yo es aplicable a todos los demás. O sea, es un concepto bastante democrático de la libertad, pero también hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de los filósofos, que son aquellos que piensan, si la filosofía significa amor a la vida, es un término griego, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta también es la época de los filósofos, porque en función de la época las visiones van a cambiar. Fíjense que Kant es un hombre del siglo XVIII, ¿sí? De hecho, ya era un hombre grande cuando se produce la Revolución Francesa, es un hombre que ha vivido toda su vida dentro de las monarquías, ¿sí? De un régimen muy estricto de la división social entre gente que estaba medianamente acomodada y tenía privilegios como la nobleza y los más humildes, pero de todas maneras es lo que es una acercación teórica más que nada, igual que lo va a hacer Rousseau en Francia, de lo que él considera que es lo que es digamos, la libertad, ¿cierto? Si es aplicable, o él dice que por lo menos sería aquello que todos los demás hacen de la misma forma, ¿cierto? Yo podría decir que es eso. Ahora vamos a ver si los demás están de acuerdo. Dice, es la conciencia moral la que interviene. Recuerden que la conciencia moral es aquella capacidad que nosotros desarrollamos con el tiempo para decidir qué es lo bueno y lo malo, ¿cierto? Y que interviene a la hora de elegir, no solamente los medios, sino también la finalidad de nuestras acciones. Esta idea de autonomía, como la capacidad de saber reconocer qué es lo bueno para uno y para todos al mismo tiempo y de actuar en consecuencia, es la base del pensamiento democrático. Bueno, sí, es un concepto que es aplicable en democracia, ¿cierto? Es decir, cuando ustedes hacían el otro día el ejemplo de cómo se puede demostrar esa responsabilidad, esa conciencia moral a partir de lo que nos está pasando con la pandemia, estaba muy claro que todos decían, todos coincidían en este punto de ser responsable de cumplir con la norma, de si nos toca salir con el cubreboca para no contagiar a nadie, no tan solo para cuidarnos, fíjense, no tan solo para cuidarnos, sino para no contagiar a nadie, que es uno de los planteos fundamentales. Y ya no es que estoy tan solo preocupado por mí, sino que justamente me pongo el tapaboca porque no quiero, no sé primero si estoy infectado y por lo tanto soy muy cuidadoso de no contagiar a nadie cuando estoy saliendo, ¿cierto? Entonces, todos estos criterios, digo, saliendo no en el caso de ustedes, pero aquel que tiene que salir tiene la responsabilidad. Eso sería bien claramente la conciencia moral, ¿cierto? Si yo tengo la autonomía de elegir si quiero o no quiero, pero evidentemente en esto de elegir lo que es bueno o malo para la mayoría, necesito ponérmelo porque al ponérmelo yo garantizo que no voy a contagiar a nadie, ¿cierto? Es decir, me pongo en el lugar del otro individuo. Bueno, y después aparece ya la opinión de Sartre. Sartre es un filósofo contemporáneo, fíjense que aparece abajo Jean-Paul Sartre, lo van a escuchar seguramente en otras ocasiones. Nace a principios del siglo XX, 1905, y muere en 1980, hace 40 años atrás. Es considerado por muchos el filósofo de la libertad. Después vamos a hablar por qué Francia es un poco el centro de esta situación. Para Sartre la filosofía es el fundamento, la libertad es el fundamento de la condición humana. O sea, fíjense que él pone justamente como columna vertebradora de la condición, del hecho de ser humano. De ser humano no significa
una cuestión biológica, ¿no? Es una cuestión de condición. El hecho de ser humano, lo principal es justamente la libertad. Y decía justamente que los seres humanos estamos condenados a la libertad, porque él no solamente dice que tenemos el derecho, sino que le va a explicar de qué manera nosotros somos artífices, quieramos o no, de nuestra libertad. Dice, siempre tenemos que elegir, aun cuando nos neguemos a hacerlo. Dice, siempre tenemos que elegir. Por lo tanto, por eso dice que estamos condenados a la libertad, porque no hay manera de escaparse de esas elecciones, hasta cuando no lo hacemos, porque de última, si no elegimos, estamos eligiendo no elegir. Él no negaba los condicionamientos y las limitaciones, pero sostenía que siempre, aun en las situaciones más adversas, se nos plantean alternativas entre las cuales debemos elegir. Por eso afirmaba que el hombre es lo que hace con lo que han hecho de él. Esta es una frase que parece media un trabalengua, pero no es tampoco tan compleja. Dice, siempre se nos plantean alternativas entre las cuales debemos elegir. Por eso afirmaba que el hombre es lo que hace con lo que han hecho de él. Porque en definitiva, y está muy claro en ustedes todavía no tienen capacidad plena de elegir porque están condicionados muchas veces a las elecciones de sus padres. O sea que en definitiva, un poco lo que hablábamos en aquella primera clase, Agustina, en definitiva, nosotros no elegimos, sino que estamos condenados en un principio a esta situación. Nuestros primeros años de vida están determinados por las elecciones de otros, ¿cierto? Ahora, pero vos en algún momento, siguiendo lo que dice Sartre, ¿cierto? De última, el hombre es lo que hace con lo que han hecho de él. Si vos tenés este punto de partida, que es lo que han hecho con vos misma, ¿cierto? Es decir, hasta acá, o de acá en adelante, los próximos años, que vos quizás no has tomado las decisiones plenas sobre tu propia vida, porque bueno, porque no tenés quizás todas las condiciones para poder hacerlo, porque te faltan elementos para poder juzgar, por eso los adultos lo han hecho por vos, pero en definitiva lo que vos vas a tener la responsabilidad sí es de elegir qué hacer con eso, que los demás de alguna forma han formado. ¿Qué es lo que te está diciendo acá? ¿Sí? El hombre es lo que hacen con lo que han hecho de él. Con esta situación en la cual nos hemos formado, inclusive socialmente, no tan solo dentro de la familia, esta situación social, vos de última vas a decidir qué es lo que vas a hacer con vos misma en función de lo que sos en este momento. Es importantísimo para él este concepto. Según su punto de vista, ahí está, hay un error ortográfico, su punto de vista, cada persona construye a sí misma a partir del ejercicio de su libertad, es decir, sos tu propia construcción, ¿cierto? Sos tu propia construcción la que llevas adelante. Y la libertad tiene como consecuencia directa la responsabilidad. Somos responsables de lo que elegimos y de los efectos que esa elección genera en el mundo. Por eso la libertad individual es al mismo tiempo un compromiso social. Bien clarito con lo que decíamos recién, ¿sí? Yo tengo la capacidad de elegir, pero también tengo que darme cuenta de que mi propia libertad afecta a los demás. Que en definitiva esto es lo que hablábamos de conciencia moral. Es decir, cuando yo elijo entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Mi propia elección va a impactar en los demás. Si yo elijo no ponerme el barbijo, aún sin saber si estoy infectado o no estoy infectado, mi propia decisión va a impactar en los demás. En cada cosa que hacemos cotidianamente, en cada cosa que hacemos, en cada elección que tomamos a partir de esa libertad de la cual gozamos, en cada una de esas elecciones, estamos impactando sobre los demás. Habrán visto, y vuelvo sobre el ejemplo del coronavirus, que cuántos casos hemos tenido, por ejemplo, que la televisión ha promocionado de aquel que vino sabiendo que estaba enfermo y pasó, por ejemplo, los controles en el aeropuerto tomando paracetamol para no tener fiebre, pero sabía que estaba infectado. El caso, creo, puntual de Marcos Paz de hace un tiempito atrás era porque el muchacho había sido mozo en una fiesta, acá en los alrededores, creo que en Luján, donde había concurrido una persona que estaba infectada y sabía que estaba infectado. O sea, fíjense ahí donde, por eso somos tan responsables de lo que hacemos con nuestra libertad y Sartre lo aclara, digamos, somos absolutamente responsables de lo que hacemos con eso. Continuamos, dice, y abajo hay un textito de él, hay un texto de él puntual que dice, a ver si corro acá, el hombre al estar condenado a ser libre lleva sobre sus hombros todo el peso del mundo, es responsable del mundo y de sí mismo. Acá hace referencia, no sé si han visto, la figura del Atlas. Yo cuando era chico me acuerdo que mi mamá había comprado un Atlas que era un libro que tenía todos mapas adentro, y tenía los países del mundo y mapas, ¿no? Eso se le decía al Atlas. En realidad era una figura, una alegoría griega. Atlas era aquel que sostenía, para los griegos, el mundo sobre sus hombros,
¿no? Que en algún momento, en uno de los trabajos que Hércules hace, ¿no? Sostiene, digamos, le da un tiempo para sostener el mundo sobre sus hombros, pero digamos, tenía sobre su responsabilidad sostener el mundo sobre sus hombros, ¿no? Entonces Atreya hace un poco esta referencia a esta alegoría, dice, el hombre al estar condenado a ser libre lleva sobre sus hombros todo el peso del mundo, porque vos sos responsable del mundo y de sí mismo, ¿sí? Así, en una vida no hay accidentes, un acontecimiento social que de pronto irrumpe y me arrastra no viene de afuera. Si soy movilizado en una guerra, esta guerra es mía, está hecha en mi imagen y la merezco. La merezco en primer lugar porque siempre podría haberme sustraído de ella, por la deserción. Es decir, la deserción es justamente el hecho de no ir a la guerra. Fíjense, a él le toca inclusive vivir dos guerras mundiales. La primera, que es de entre el 14 y el 19, cuando él tenía 9 años, y la segunda, que empieza en el 39, cuando ya era un hombre. No sé, la verdad no tengo datos si él participó en la Segunda Guerra Mundial, porque Francia fue invadida, ¿sí? Por los alemanes y estuvo ocupada durante mucho tiempo. Entonces él habla puntualmente de la guerra como una posibilidad de elegir. Al no haberme sustraído, la he elegido. Pudo ser por apatía, o sea, ¿por qué? ¿Por qué lo he hecho? Dice, puede ser por apatía, porque de última no me molesté en hacer otra cosa, por cobardía ante la opinión pública, o sea, por vergüenza de lo que los demás digan, porque prefiero ciertos valores al valor de la negación de hacer la guerra, porque prefiero de última, por ejemplo, el patriotismo, la estima de mis allegados, el honor de la familia, es decir, cualquiera de estas cosas las he puesto por delante de mi propia elección de no hacer, justamente, no ser partícipe de esta guerra. Y dice por último, estoy arrojado en el mundo. Estoy arrojado en el mundo significa, estoy dentro de este mundo sin posibilidad de elegir el hecho de sustraerme. Estoy dentro de este mundo, no en el sentido de quedarme abandonado y pasivo en un universo hostil. Fíjense qué interesante. Como la tabla que flota sobre el agua, sino al contrario, en el sentido de que me encuentro de pronto solo y sin ayuda, comprometido en un mundo del que soy enteramente responsable, sin poder, haga lo que haga, arrancarme ni un instante de esa responsabilidad, pues soy responsable hasta de mi propio deseo de rehuir las responsabilidades. Es decir, en esto, por eso dice, no somos una tabla en el océano que las olas nos llevan de un lado para el otro. Nosotros dentro de este universo en el que vivimos, dentro de la sociedad, tenemos siempre la posibilidad de elegir, siempre la posibilidad de elegir, inclusive hasta cuando decidimos no elegir, tenemos la posibilidad de elegir. Entonces, por eso la libertad cae sobre nuestros propios hombros, como el ejemplo ese que hacíamos al principio del Atlas. Yo les puse, no sé si alcanzan a verla ahí abajo, ven la imagen de, ya estoy Rodri porque nos queda un minutito, ya estoy con vos. Ven la imagen de la película. En este caso está basada la película, por supuesto, es un guión cinematográfico, pero cuando hablábamos de rehuir a la posibilidad de tener que ir a la guerra, es un hecho verídico sobre un muchacho que le toca también participar de la Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 45, en este caso es un estadounidense, que por cuestiones religiosas, justamente él no está de acuerdo en matar. Sí, la guerra, dice, yo voy a la guerra, no me toca otra que tener que matar a alguien, pero él no está de acuerdo en esto. Pero va igual a la guerra, pero se rehúsa a llevar un fusil. Y termina sucediendo algo totalmente distinto. No solamente no mata a alguien, sino termina salvando a un montón de personas. Les recomiendo por ahí averiguar de qué se trata. Es muy interesante el guión. Perdón, ¿cómo? Bueno, ahí hay que chequearlo, hay que chusmearlo un poquito y ver a ver de qué se trata. Por ahí pueden ver algún avance. Tiene sus momentos crudos la película. Yo no digo mirarla, pero por lo menos saber de qué se trata el guión. Me lo van a dejar corregir un poquitito porque vi que hay 2 o 3 errores ortográficos de tipeo. Se los voy a descolgar. Lo corrijo y lo vuelvo a colgar y después les pongo ahí 2 o 3 consignas que la idea... Bueno, se cortó la clase, pero bueno, acá les voy a dejar el video como para que ustedes lo tengan. Les decía recién, corrijo los 2 o 3 errores de tipeo que había y por lo menos les recomiendo en las actividades poder chequear de qué se trata esa elección que hace este personaje de la vida real, ¿no? Que termina siendo un poco lo que dice Sartre. Chiquis, un besito, seguimos después.